En el vídeo de hoy necesitaremos madera contrachapada, puede ser reciclada, de viejas cajas de fruta, por ejemplo, que rearmaremos para formar un tapacuadros de luces. Si os atrae la idea, acompañadme. ¡Comenzamos! Yo ya tengo cortadas las maderas que voy a necesitar para rearmar un cuadro, un lienzo o soporte con forma de cajón, hueco, ya que necesito decorar la parte exterior del mismo, y cuyas medidas, al ser un encargo, son de 30 x 45 en vertical y un fondo o altura de 2,5 cm. Con él se va a cubrir un cuadro de luces exterior que no lleva tapa. Por eso necesito que tenga ese fondo. Pero es que además va a ir en un hueco en el que no tiene que tener nada de profundidad, así que no vamos a poder hacer una puerta con bisagras o algo más elaborado. Simplemente será un cajón que colgaremos y tapará ese cuadro de luces. Para ello podría utilizar cartón contracolado, por ejemplo, o madera reciclada. Yo voy a utilizar madera contrachapada que he recortado hasta formar el cajón resultante, porque no disponía de una pieza continua de la cual poder sacar los trozos concretos a la medida necesaria. Os voy a dar mis medidas por si acaso, pero ya os digo que esto es aleatorio en función de lo que queramos tapar o cubrir. Con 2 piezas de madera contrachapada pegadas con cola blanca entre sí, formaré el fondo o base. Esta madera se corta perfectamente con un bisturí o un cúter afilado. Yo dispongo de la precisión del láser que veíamos hace un par de semanas, así que directamente he metido la madera a cortar en él, dándole las órdenes precisas y ya tengo las maderas cortadas y a medida. Pero ya os digo que con cartón contracolado, por ejemplo, o con madera reciclada, la manualidad de hoy, ideal. Encolo las 2 piezas de la base entre sí y hasta que fijen pongo un peso por encima y me ayudo de cinta carrocera. Y para los laterales he de jugar con el ancho de la madera que estoy utilizando, que en este caso mide 3 milímetros de grosor. Os dejo las medidas que estoy utilizando impresas en la pantalla, pero cada uno en función de lo que vaya a realizar ha de tomar medidas por sí mismo. Para formar el cajón lateral y darle esa altura de 2,5 cm, pegaré las maderas o listones por la parte interior de la madera, recortando las piezas completas de los laterales más cortos, arriba y abajo, ya os dije que este cajón irá en vertical, y pegándolas al borde. Como la madera que estoy utilizando no tiene la medida suficiente para sacar los listones laterales largos, lo hago en 2 piezas. Pero para reforzar esa unión intermedia de la base del cajón, corto una más larga que la otra para que en el centro esa zona quede reforzada. Esto es más visual que otra cosa, así que os dejo con las imágenes. Eso sí, como van a ir pegadas por el interior de los 2 laterales que ya tenemos colocados, debemos restar esos milímetros con el ancho de la madera y tenerlo en cuenta cuando tomemos medidas. Me voy a ayudar de esquineras de cartonaje para que estas uniones queden perfectas y además me ayuden a fijarlas. Si no disponéis de ellas, podemos utilizar cinta carrocera para ir haciendo presión. Dejaré secar y fijar muy bien la cola blanca. Retiraré después
las esquineras y de momento la parte interior del cajón se va a quedar tal cual. No vamos a reforzar esa unión hasta no comprobar que sea obligatorio o necesario, porque pierda consistencia o se pueda romper. Ya tengo el cajón de base sobre el que trabajar. Para preparar la base de madera voy a extender una mano o capa de imprimación o gesso en color blanco. Como la superficie es un poquito amplia, lo haré con un rodillo. Una vez ha secado la capa, una pasada de lija suave para suavizar la capa de pintura y tener listo nuestro soporte para el siguiente paso, en el que realizaremos decoupage. Utilizaré esta preciosa lámina de papel de arroz con un estampado antiguo vintage simulando una carta antigua. No lo he hecho a propósito, pero sin duda viene que ni al pelo. La medida es prácticamente la de nuestro soporte. Y hoy os puedo confirmar de verdad que en este trabajo vamos a hacer muy poquitas cosas y el trabajo final va a ser resultón. A diferencia de en otros que me voy liando con cosas, este no, tiene 4 tonterías sin complicaciones, sin demasiados pasos, sin demasiadas técnicas. Busco algo sencillo, vistoso y apto para todos. El decoupage con papel de arroz no tiene ningún misterio. Como la superficie es muy amplia, iré trabajando por zonas, extendiendo una capa de medium o cola rebajada con agua, lo que tengáis, sobre la superficie y adaptando y acoplando el papel de arroz. Una vez haya terminado de fijar, retiraré los excesos de los bordes pasando una lija. Terminaré de fijar el sobrante del diseño por los laterales más largos para terminar con una capa generosa de medium o cola blanca por encima del papel de arroz para terminar de fijar, eliminar burbujas de aire y proteger el papel, con pinceladas largas del centro hacia afuera. Para cubrir los laterales del cajón e igualar con el decoupage, utilizaré pinturas acrílicas, diferentes tonos de colores tostados, vainilla, ocres, blanco y negro, algunos tampones o esponjillas. Iré cubriendo cada lateral, primero fondeando, creando un color similar a los que tiene el pergamino con el que hemos cubierto la parte frontal. Esos tonos vintage, la mancha como de café derramado. Y para los pequeños detalles, para que todo sea más creíble, iré utilizando diferentes pinceles y simulando las manchas o arrugas del papel. Algo muy básico, muy sencillo. Va a estar en los laterales y simplemente quiero integrar la parte frontal, que es la principal. Incluso podemos alargar la escritura en algunos lados, jugando un poco con el efecto.
Terminado con el color, protegeremos todo con un par de capas de barniz, en este caso acrílico en acabado mate, y dejando secar bien entre cada una de ellas. Y no os miento, no voy a hacer nada más. Sé que muchos de vosotros estaréis pensando en infinidad de cosas que podemos hacer por encima para integrarlo. Sellos, stencil... Se me ocurren mil cosas, pero es que la lámina me encanta y la quiero dejar como tema principal. Así que solo voy a colocarle 3 letras capitales con transfer seco. Estas pequeñas pegatinas que ya había utilizado en la encuadernación japonesa que hicimos hace un par de meses, creo que encajan bastante bien y le dan un puntito extra sin sobrecargar. Me gustan más los números impares que los pares, así que escojo 3 que creo que encajan sin que sean demasiado exageradas. Este material se integra perfectamente con cualquier fondo. Una A, una J, quiero una Y, no dispongo de ella, la creo a partir de una X. Y un extra, que podríais ponerlo o no, pero que me ha hecho gracia. Como se trata de una carta antigua, voy a hacer un sello de lacre. Podría hacerlo directamente sobre el cuadro, pero me da miedo, porque una vez que echamos lacre sobre una superficie, imposible quitarlo. Lo voy a hacer aparte y después adaptarlo a la zona donde encaje mejor. Fundo diferentes colores: cobrizo, oro viejo, granate, una amalgama de color que se integre y no destaque ningún color por encima de otro. Entre los motivos de que dispongo, ninguno es específicamente un sello, digamos, antiguo, así que escojo una rosa de los vientos. Bueno, puede encajar. Intento que el sello no tenga una forma redonda regular, aunque con el calor vais a ver que este tiende a juntarse. Dejo enfriar, separo el sello y para destacar el motivo utilizo un rotulador en color gris plata. En dorado también hubiera quedado bien. Para adherirlo a la superficie, un pegamento multipropósito o multifuncional, el pegamento block. Y me aseguro también de pegar las gotitas que he generado a posta para que quede como algo desenfadado. El último detalle decorativo de este cuadro serán unas esquineras, color oro viejo, y en este caso, que tenía varias, he optado por unas que parecen antiguas de verdad, una forma como con tachuelas. Me gustan. Primero las pego con el mismo pegamento anterior, el pegamento tipo block, y después las atornillo. Unos tornillos pequeñitos de apenas 3 milímetros que no van a traspasar la madera que estoy utilizando. Para que no queden tan en el aire estas últimas piezas que hemos incorporado, con cera antigua sombrearé las esquinas o recovecos. Una pequeña cantidad de pátina o cera, retiramos el exceso, que marque ese pequeño sombreado. Incluso podemos dar algunas pequeñas pinceladas en los bordes o aristas del cuadro. Técnicas muy sencillitas, no me lo negaréis. En esta ocasión, muy poco sobrecargado, pero resultón. Y desde mi punto de vista, trabajo terminado. Podríamos haber hecho un salpicado, algún otro decoupage, como os decía anteriormente, un stencil. Se me ocurren infinidad de cosas, pero ya os decía que esto es un encargo especial. De momento no os voy a poder enseñar el lugar definitivo que va a ocupar, porque no es para mi casa, pero os prometo enseñaros el resultado final cuando tenga en mis manos su ubicación definitiva. Os subiré alguna foto a redes sociales, por ejemplo.
y sé que va a ocupar un lugar enfrente de unos viejos mapas y que el estilo del lugar es rústico, por lo que este cuadro va a encajar. Espero que os haya gustado, entretenido y como siempre nos veremos la semana que viene con alguna otra idea. ¡Chao!